iniciar con el webinar. Bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Carolina, ¿me confirma, por favor, si el audio está adecuado? Así es, Carlos. Todo perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar este webinar correspondiente a lo que es introducción a Python for Data Science. Entiendo que todas las personas que se encuentran en estos momentos están interesados, digamos, en involucrarse en el mundo del Data Science, específicamente con el lenguaje de programación Python. Entonces, la primera interrogante que nos viene a la mente es exactamente qué es Data Science o qué es la ciencia de datos. Entonces, si bien es cierto esta terminología que se viene acuñando de diferentes maneras en diferentes bibliografías, es un constructo. Ya hay empresas de la talla de IBM que han definido el Data Science como una intersección, por lo menos, de tres grandes rubros o campos que están claramente identificadas en este gráfico que les presento a continuación. Primero que nada, el entendimiento del negocio o el conocimiento, el dominio del negocio, que digamos que es uno de los puntos en que la mayoría ya tiene una ventaja. Ventaja digo porque muchos de nosotros que nos venimos desempeñando en nuestros distintos rubros, ya conocemos cuáles son las necesidades, cuáles son las preguntas claves que nos formulamos, y en ese sentido ya tenemos un avance ganado, digamos, ¿no? Con miras al Data Science. Igual de importante es el tema de la estadística y los fundamentos matemáticos que hay detrás de las diferentes técnicas que vamos a, digamos, a utilizar en lo que es Data Science. Y adicional a esto, todo el tema de Computer Science, directamente vinculado con los distintos lenguajes de programación, manejo de base de datos, entre otras cosas. Como les menciono, ya empresas de la talla de IBM han definido, digamos, la ciencia de datos que combina estos tres grandes rubros y tiene como finalidad describir, extraer conocimientos, ¿no? Los famosos insights ocultos a partir de cantidades masivas de datos, ya sean estructurados o no estructurados. Pero ahí me preguntará, Carlos, yo tengo dos de estos campos, ¿podría tener algún problema? Entonces, podríamos ver esta lámina que de alguna manera nos da el alcance de las intersecciones entre estos rubros, lo que nosotros en teoría de conjuntos conocíamos como la diferencia simétrica, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos conocer muy bien nuestro rubro, podemos entender el negocio, y a la vez hemos llevado nuestra especialización en algún software, en este caso, por ejemplo, la de Python for Data Science, Social Data. Y en ese sentido vamos a conocer las técnicas, vamos a saber cómo codear, digamos, los algoritmos. Pero ¿qué pasa? Posiblemente no conocemos los fundamentos matemáticos y la parte, digamos, estadística que hay detrás de estas técnicas. Entonces estaremos cayendo en una zona peligrosa. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que ingresemos no va a ser lo óptimo. No va a ser lo óptimo. Y como ya hemos escuchado en reiteradas ocasiones, si nosotros le ingresamos algo que no es óptimo al software, el software lo va a procesar. Si el tipo de datos, el tipo de objeto, en este caso para Python, es el adecuado según lo que se solicita, lo va a procesar. El problema es que te va a arrojar cualquier cosa que va a carecer de una interpretabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros entendemos el negocio y también conocemos la estadística y la matemática? Vamos a tener un alcance de lo que es la investigación tradicional, lo que nosotros
que hemos pasado por distintas formaciones universitarias conocemos como los cursos de muchas veces de tesis, en donde nosotros teníamos nuestras famosas encuestas, nos basamos en el método científico y en función a eso procesábamos la información y muchas veces utilizábamos software que no tenía la potencia del computer science. Ahora, si nosotros mezclamos el computer science con el tema de la estadística, podemos tener el tema del aprendizaje automático, el tema del machine learning que está muy de moda. Entonces, digamos, este gráfico nos da una mirada macro de cómo está compuesto, cómo se compone el tema del data science. Ahora, ¿por qué ser un científico de datos? Bueno, diferentes estadísticas lo avalan. La demanda que viene dándose para los que son un perfil de científico de datos es cada vez más grande. Antes, las empresas que solicitaban pasaban por bancos, financieras, compañías de seguros, pero ahora, inclusive las empresas públicas, por ejemplo, que a veces no eran tan sofisticadas en el tema de manejo de datos porque había problemas de repente con la recopilación de la data, se trabajaba mucho con archivos basta con Excel, quizás inclusive la información aún era en físico. Ahora ya vienen solicitando un científico de datos. Entonces, una vez que nosotros nos involucramos en este negocio de convertirnos en un científico de datos, lo que tenemos que tener en cuenta siempre son 3 preguntas. Estas 3 preguntas llévenselas con ustedes y siempre tenganlas en mente. ¿Cuál es el problema actual que afronta el negocio, que afronta la empresa con la cual yo estoy trabajando, asesorando, de repente como un consultor? ¿Cuál es ese problema? Y ahora, una vez identificado ese problema, ¿qué preguntas surgen ante este problema? ¿Cuáles son las preguntas? Porque en función ante esas preguntas y para cumplir con la resolución de esas preguntas, luego nosotros le vamos a dar una alternativa al dueño del negocio, ¿no? En este caso, para el tema de Data Science, posiblemente termine siendo un despliegue de un modelo predictivo, por ejemplo. Ahora, para tener una hilación con lo que vamos a exponer más adelante, podríamos poner un caso práctico. Un caso que quizás algunos que trabajan en banco podrían haber escuchado. El caso de las personas que solicitan un préstamo, ¿no? ¿Cuál viene siendo quizás la probabilidad de que esta persona caiga en un default al solicitar un préstamo? Es mi preocupación porque una de las principales fuentes, digamos, de ingresos son los ingresos por intereses que manejan las entidades del sistema financiero. Entonces, obviamente, les interesa saber si a la persona que yo le voy a brindar un préstamo me va a pagar o no. Ahora, en función a ese problema que tengo, ¿qué preguntas podrían surgir, no? O sea, ¿cuáles son las variables que me podrían, digamos, de alguna manera aumentar la probabilidad de que una persona caiga en default? Esa podría ser mi pregunta. ¿Cuáles son estas variables que me determinarían a mí el hecho de dejar de darle un préstamo a una persona? En función a esto, yo al final voy a tener un modelo, ¿no? que me prediga este tema, esta variable objetivo que yo tengo, que vendría a ser si cae o no en default. Entonces, por eso, la última parte va a pasar, digamos, por el tema de una aplicación. Eso es lo que se busca tener una aplicación en donde yo, digamos, como dueño del negocio, pueda meter los datos y estos datos me den una solución a mi problema, me digan lo que estoy buscando, cuál en este caso sería la probabilidad de que esta persona caiga en default. Acá, por ejemplo, le puedo mostrar una aplicación
apoyado en el framework Dash, ¿no? Esto, por ejemplo, se llega a hacer en la especialización de Python for Data Science con Social Data. Y aquí la persona usuaria ingresaría los datos. Obviamente, estas variables ya, digamos, ha tenido todo un proceso que han seguido para poder llegar a la consecución de estas variables como las variables óptimas, que al final me van a arrojar una predicción. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos una alta probabilidad, muy cercana a 1, ¿no? De que la predicción sea en este caso que no va a caer en un default, ¿no? Entonces, por tanto, yo le daría el préstamo. Pero para llegar a esto, hay una serie de pasos. Hay todo un proceso, que eso lo vamos a ir viendo a continuación. Una de las metodologías, digamos, más reconocidas en el mundo del Data Science es esta impuesta por IBM, que es CRISP-DM, y que en sí es un ciclo, ¿no? Como lo podemos ver acá. Un ciclo que es interesante ver que en algunas fases tiene una relación biunívoca, ¿no? De ida y vuelta. Ahora, este proceso podemos realizarlo por una metodología tradicional, pero también ahora lo podemos realizar mediante metodologías ágiles, ¿no? Pero la lógica y las etapas que digamos siguen o persiguen este ciclo son las que se muestran aquí. Lo primero y fundamental, es muy importante, es el entendimiento del negocio. A veces nosotros como estadísticos, que estamos, digamos, muy involucrados con la parte técnica, lo de sistemas igual, no le damos quizás la debida relevancia a esta etapa, pero es clave. Luego tendremos el entendimiento de la data, la preparación de la data, el modelamiento de los datos, la evaluación y por último, como lo mencioné, el despliegue. Ahora, todas estas etapas, o en su mayoría, la vamos a ir mostrando e inclusive vamos a mostrar, por ejemplo, qué librerías de Python son utilizadas para cada una de ellas. Asimismo, vamos a dar, digamos, los principales temas que se manejan en la especialización para que ustedes tengan una amplia gama de posibilidades y entender qué son, digamos, las cosas que se llevan en una especialización con Social Data Consulting. Hemos visto esta metodología de la forma de un ciclo, ¿correcto? Ahora, si nosotros queremos verlo de repente, darle otra mirada, vamos a llevarlo como un plano. Lo principal, lo primero en este caso, para cuando nosotros nos involucramos en el tema de Python for Data Science, lo que tenemos que ver es el tema del lenguaje, ¿no? Primero tenemos que definir el lenguaje. Podemos utilizar, por ejemplo, el R, para también utilizar digamos, el modelamiento predictivo, pero lógicamente nosotros ahora vamos a utilizar el Python. Seguramente que muchos se preguntarán cuál es la diferencia entre Python y R. Hoy en día estos software libres son muy poderosos, muy potentes. ¿Tienen sus diferencias? De hecho que sí. Podríamos mencionar alguna y las vamos a mencionar. Pero lo cierto es que vamos a trabajar con Python. Un lenguaje multiplataforma, un lenguaje multipropósito, que tiene amplia versatilidad, digamos, en distintos rubros. Adicional a esto tiene su propia característica, como es que posee un tipado dinámico, que es un lenguaje común de los famosos O, ¿no? De programación orientada a objetos. Nosotros debemos involucrarnos en el lenguaje, entender los principales objetos, qué es una lista, qué es una tupla, qué es un diccionario de datos, cuáles son los principales bucles con los que vamos a trabajar, un for, un while, un if, todas las sentencias principales
para poder, digamos, luego ya involucrarnos en todas las fases que continúan. ¿Qué más? La conexión. Algunas personas me preguntan, oye Carlos, y dime, ¿puedo trabajar, por ejemplo, con archivos de .sap? ¿No? Los estadísticos mucho trabajan con los archivos de SPSS. Por supuesto que podemos trabajar con estos. Podemos trabajar con .sap, con .eta para algunos que trabajan con Stata, los TXT, los CSV, los Excel, y obviamente también con conexiones a motores de base de datos. Podemos trabajar con SQL, Oracle, MySQL. Podemos trabajar con una gama de conexiones. Obviamente nosotros tendríamos que ya tener los permisos, ¿no? Eso lo vamos a comentar también más adelante, para poder conectarnos. Luego, ¿qué más? Una vez que ya, obvio, yo conozco ya el lenguaje, ya he estado estudiando el lenguaje, ya sé cómo conectarme, ¿qué más debo hacer? Bueno, debo ahora hacer lo que se conoce como Exploratory Data Analysis, el famoso EDA, el análisis exploratorio de los datos. Más adelante vamos a explicar qué librería, por ejemplo, es muy utilizada, digamos, en este punto. Pero aquí podemos ver, digamos, el tema de gráficos, podemos ver el tema de frecuencias, el tema de correlaciones, quizás, para ver si existe, por ejemplo, una posible multicolinealidad en las variables que nos amerite generar reducción de variables. Si los datos de nuestra variable target están o no balanceados. Eso es importante. Muchas personas desconocen que las técnicas clásicas tienen como supuesto de que los datos son balanceados. ¿Por qué? Porque provienen de un muestreo aleatorio simple, por ejemplo, y eso no se comenta mucho. Así, Carlos, sí es así esto, sí, sí es, y es por eso que justamente los datos de encuestas de grandes escalas, como por ejemplo las que maneja el INEI, que poseen muestreos complejos, ¿no? Ya sea bitápicos, tritápicos, manejan sus propias técnicas que incluyen el diseño muestral. Entonces es importante tener en cuenta esto. Eso también lo vamos a detectar en el EDA. Una vez que hemos detectado y que ya, por ejemplo, hemos hecho el tema de la limpieza de los datos, aquí vamos a tener que ver el tema de imputación de datos. Por ejemplo, en el programa nosotros analizamos en qué porcentaje de la data, digamos, de un campo determinado, una variable, una característica, ¿no?, de mi matriz de datos, amerita llevar a cabo una imputación simple, ¿no?, univariada, una imputación quizás ya más sofisticada que involucre de repente técnicas de árboles de decisión, regresión lineal múltiple, o a lo mejor de repente ya está en un porcentaje, digamos, tan alto de missings que amerite ya, digamos, de alguna forma de repente descartar esa variable. Obvio, hay casos y casos, ¿no? Pero podría ser contraproducente ya el tema de imputar tanto porcentaje de datos. Eso se ve aquí. El tema de balanceo de datos también, por ejemplo, lo vamos a ver aquí. Cuando ya nosotros llevamos a cabo esta etapa, ya los datos que van a entrar ya deben estar balanceados, limpiados, debemos haber analizado los outliers, por eso que los gráficos son importantes. Por ejemplo, un boxplot nos permitiría, digamos, visualizar entre otros gráficos. ¿Correcto? Una vez que ingresamos, nosotros ya tenemos que tener, digamos, claramente identificadas cuáles son nuestras etiquetas, si hubiesen unas etiquetas y estamos trabajando un modelamiento predictivo en técnicas de análisis supervisado, ¿no? ¿Cuál es nuestra target? Para poder nosotros luego dividir nuestro conjunto de datos en los clásicos conjuntos de datos de entrenamiento o training dataset, y luego un porcentaje también para lo que es la validación. Usualmente la bibliografía recomienda un 70-30%, podría ser un 75-25%, he visto que trabajan también con 80-20%,
Eso también lo da un poco la experiencia, ¿no? Y las diferentes casuísticas que ustedes, como futuros o científicos de datos, van a tener que, digamos, enfrentar. Una vez que ya hemos dividido nuestro dataset, que ya, por cierto, ya ha pasado nuevamente, digo, por toda esta fase, nosotros vamos a aprender. Vamos a hacer que nuestros datos nos enseñen. Y fruto de este aprendizaje, que va a estar orientado a diferentes modelos, porque no nos podemos quedar con un solo modelo, y luego vamos a ver por qué. Vamos a pasar a un tema de evaluación. Para esto, hay diferentes métricas de evaluación, dependiendo si, por ejemplo, es una regresión o si es una clasificación la que se está llevando a cabo. Todas estas métricas también son explicadas en el programa, en la especialización. Pero ¿cuál es la finalidad última? Como lo vimos, ¿no? Como lo vimos hace un momento, es poder tener un modelo que al final lo que haga es que me prediga nuevos datos, nuevos ingresos, nuevos inputs que tengo para, digamos, yo tomar una decisión en función a este conocimiento que yo he extraído de la data. Digamos, este resultado final va a estar en función a esta aplicación, ¿no? Ahora, dentro de estas fases hay algunas características en particular. Por ejemplo, yo puedo hacer que mi modelo, aprenda, pero yo puedo ir haciendo lo que se le llama el tuneo de parámetros, el tuning. ¿Qué es tuning, Carlos? Bueno, en función a diferentes corridas, nosotros podemos obtener los mejores parámetros, ¿no? La optimización de hiperparámetros que le llamamos, para que sea lo más óptimo posible el que vaya a enfrentar ahora la data de testeo, la data de validación, ¿no? Como ya había mencionado, también se han tenido que haber tocado temas como, por ejemplo, analizar si vale la pena trabajar con una cantidad de variables descomunal, o de repente un grupo de estas variables me aporta una explicación sustancial de la matriz total, de la variabilidad de todos los datos. Si es así, entonces, por un criterio de parsimoniosidad y de simplicidad, yo tendría que utilizar un tema de reducción de la dimensionalidad. Toda la teoría estadística que está detrás de esto, ¿no?, es explicada, obviamente, a profundidad en las clases que se brindan. Ahorita, lógicamente, el tiempo nos quedaría corto, ¿no? Ahora, dentro de la gama de librerías que tiene Python, hay una clasificación muy interesante que es 3 tipos de librerías. Digamos, las librerías que trabajan en memoria, que trabajan la data en memoria, las que me permiten optimizar el código, me permiten optimizar la performance, y también hay librerías pues, para trabajar el famoso tema del Big Data. Entonces, dentro de estas de que trabajan en memoria, ustedes van a escuchar los famosos pandas, NumPy, el SciPy, el Matplotlib. En lo que es el tema de Machine Learning, una de las más conocidas es el Scikit-learn, ¿no? También está el Status Model, muy bueno para el tema de regresión, para todo el tema de regresiones, por ejemplo. Y aquí vamos a dar un acercamiento un poco mayor a este tema. Por ejemplo, para datos en la memoria, el Scikit-learn es una de las librerías más completas que tiene Python en lo que es Machine Learning. Tanto así que seguramente se van a topar con cursos que solamente trabajan Scikit-learn, porque es bien completo. O sea, Scikit-learn tiene
digamos, módulos que trabajan, por ejemplo, el preprocesamiento de los datos. Tiene módulos para trabajar el análisis de regresión. Tiene para trabajar la regresión lineal múltiple. Tiene para trabajar regresiones de tipo Ramsat, por ejemplo, que son aquellas que no consideran o mejor dicho, descartan internamente los outliers, se quedan con los famosos inliers para hacer la regresión. Las técnicas de agrupamiento, las técnicas de clustering, que son muy utilizadas, también tienen sus módulos. Para el tema de la reducción de la dimensionalidad, tiene el tema de componentes principales y análisis factorial, por ejemplo. Entonces, esta librería es muy potente, ¿no? Ahora, de las que hemos visto, como NumPy, Matplotlib, etcétera, también tiene sus propios módulos, o mejor dicho, funciones en este caso que son muy útiles, pero digamos que dentro de ellas, esta es la que destaca hoy por hoy en el tema de Machine Learning y Data Science. Ahora, ¿qué es lo que pasa usualmente con nuestras computadoras? Cuando nosotros vamos a comprar una computadora, muchas veces escuchamos los famosos núcleos de procesamiento. Y yo le puedo preguntar a un alumno, ¿cuántos núcleos tiene tu máquina? Tiene 4, el otro dice tiene 8. Y yo luego le pregunto, oye, pero ¿cuántos núcleos utilizas, por ejemplo, para correr tus técnicas en Python? Y la respuesta es que no saben, no saben cuántos núcleos están utilizando. Cuando posiblemente estén utilizando solamente uno. Entonces, podemos comprar una de 16 núcleos, no sé, de 1000 núcleos, pero en realidad, digamos, por citar un ejemplo, ¿no? Y al final no estamos utilizando más que uno. Entonces, para esto, Python nos brinda posibilidades. Y una librería que nos brinda la posibilidad de poder trabajar a modo de particionamiento, en modo paralelo, nuestros datos, es la librería H2O, por ejemplo. O sea, estamos trabajando en nuestro CPU todavía, pero ya estamos utilizando los diferentes core, estamos utilizando los diferentes núcleos. Entonces esto obviamente va a mejorar la performance. Esta librería, que también se toca en lo que es la especialización, tiene sus aplicaciones tanto para modelos de regresión como para modelos de clasificación. Es más, para redes neuronales, en lo que es digamos, de una forma de introducción a lo que es Deep Learning, también. Y obviamente es mucho más potente a nivel de performance que de repente un scikit-learn, ¿no? Esto hay que tener en consideración. Dentro del grupo de librerías que se mencionó, ¿no? Estábamos, repito, las que trabajan en memoria, las que optimizan el código, en este caso acuérdense H2O, yo los invito a que puedan averiguar un poco más de esto. Y ahora, también se puede trabajar con el GPU. ¿Pero qué es esto, Irán? O sea, nosotros a veces tenemos una tarjeta, tenemos un GPU que no utilizamos, ¿no? Y la ventaja es que este GPU tiene una cantidad abismal de núcleos que nos permitiría trabajar de una manera mucho más eficiente aún. Para esto luego vamos a ver el famoso, bueno, vamos a mencionar, mejor dicho, porque no vamos a entrar en mayor detalle, que el famoso TensorFlow utiliza, por ejemplo, el GPU para su performance, para trabajar la información. Entonces recuerden, ¿no? Podemos trabajar de una manera tradicional con un core, podemos utilizar e ir viendo ya librerías que nos permitan trabajar en paralelo y podemos inclusive ir más allá para ya volúmenes de información mucho más grandes y aprovechar el poder de nuestro GPU, ¿no? E inclusive, al final termina resultando menos costoso, inclusive. Tengan en consideración esto. Como mencioné, la librería H2O, ahí la pueden ver, es una de estas librerías de optimización de código, ¿no? Y al lado derecho podemos ver a TensorFlow.
¿Qué más estaba faltando? Dentro de ese espectro de librerías que habíamos agrupado, estaban las que trabajaban memoria, las de optimización de código, y en la parte de abajo decía Big Data, ¿no? Big Data. Entonces, ya hay compañías, y posiblemente las hayan escuchado, que trabajan con el mundo del Big Data. Python tiene la versatilidad, por ejemplo, para vincularse con Hadoop y digamos, mediante algunas librerías poder explotar esta información como lo hacen Facebook, Amazon. Para no ir más allá, por ejemplo, a los amantes de la lectura, la página de Busca Libre tiene todo un sistema de recomendaciones, ¿no? En el cual si yo ingreso, por ejemplo, y estoy interesado en un libro determinado, ya el simple hecho de que yo estoy buscando un libro, en la parte de abajo ya me está recomendando 2 o 3 libros en función al sistema de recomendaciones que tiene. Detrás de eso está el tema de Big Data y la integración, por ejemplo, que tiene Hadoop con Python. Ahora, bueno, quería hacer una pausa aquí. Quiero... Carolina, ¿te parece si terminamos la exposición de correo y la ronda de preguntas las hacemos al final, correcto? Sí, claro, genial. Las rondas de preguntas siempre antes de finalizar podríamos dar unos minutos para poder responder todas las dudas que queden pendientes. Perfecto, Carolina, muchas gracias. Bueno, seguimos. Recuerden, muchachos, que habíamos visto este es primero el ciclo de 3DM, luego lo pusimos en un plano, lo extendimos, por decirlo así de alguna forma. Entonces ahora vamos a tratar de profundizar un poco, de conversar un poco más sobre el tema de estas fases que habíamos mencionado, ¿no? En este plano. Por ejemplo, en el lenguaje de programación, que lo habíamos visto al lado izquierdo, ¿no? En la parte superior. Nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, cómo se comportan los diferentes objetos. Recuerden esa palabra, objetos, porque en Python todo es objetos. Es un lenguaje de programación orientado a objetos y ya obviamente ahí en la especialización de repente mencionaríamos por qué o por qué todos son objetos, cómo es el tema de los diagramas de herencia, qué es una instancia, por ejemplo, una instancia de clase, qué es una clase, cuáles son los métodos. Pero aquí, por ejemplo, para citar que estamos teniendo una función, ¿no? Para hacer un gráfico de clúster, que eso se ve en la clase de método de agrupación, ¿no? Que corresponde, por cierto, a un aprendizaje no supervisado. Entonces acá, por ejemplo, estamos hablando de una función. Vamos a definir una función. ¿Qué hay dentro de esta función? Hay parámetros, ¿no? Son parámetros hasta el momento que utilizamos la función y pasamos argumentos. ¿Qué más podemos ver aquí, por ejemplo? Aquí vamos a crear un objeto, una instancia, utilizando una librería, ¿no? En este caso vamos a utilizar esta función de canins. Vamos acá, por ejemplo, a ver el tema de un bucle, por eso debemos conocer el bucle. Debemos tener en consideración que a diferencia, por ejemplo, del R, aquí no lleva llaves, tiene sus particularidades, ¿no? Cómo funciona, digamos, la referenciación de una librería que hemos importado, ¿no? Con un alias. Todas estas cosas las vamos a ir viendo, digamos, en lo que es el lenguaje de programación propiamente dicho y que debemos involucrarnos. Obviamente, para la persona que todavía no ha visto mucho de Python, esto le puede parecer un poco engorroso, ¿no? Pero, obviamente, cuando se hace el dictado del programa de especialización, por ejemplo, que nosotros dictamos, todas estas cosas se van explicando paso a paso, ¿no? En no una, sino algunas sesiones. Luego habíamos visto el tema de lo que es la importación y la conexión
a los motores de base de datos. Si recuerdan, estaba debajo del lenguaje de programación. Ya Python cuenta con librerías que nos permiten trabajar de una manera muy sencilla el tema de la conexión, ¿no? Por ejemplo, Pandas me permite importar una serie de fuentes de datos que, como no se imaginan, o sea, son múltiples fuentes de datos. Y para el tema de conexión a motores, por ejemplo, ahí está corriendo una sentencia que, si se dan cuenta, no es sino una línea, ¿no? Y basándonos en el módulo de PyDBC, ¿no? Mediante esa línea, simplemente lo que nos van a solicitar son los permisos, ¿no? En ese caso nos va a solicitar el servidor, ¿no? La base de datos a la cual nos queremos conectar, un usuario y un password, ¿no? Luego, obviamente, vamos a hacer uso de otros métodos para poder seguir explotando la información. Pero si se dan cuenta, no es cosa del otro mundo si entendemos bien, digamos, cómo importar la librería, qué método debemos utilizar, qué parámetros debemos pasar. A ver, un momento. Luego de esto, habíamos hablado de LEDA. ¿Recuerdan el LEDA? El análisis exploratorio de datos, una de las librerías bastante utilizada, digamos, en este análisis es el Matplotlib. El Matplotlib es, para los que conocen el R, digamos, es como un símil de ggplot2, ¿no? O sea, te permite una serie de gráficos bastante potentes que nos permite, digamos, identificar patrones, verificar outliers. Hay otras librerías, tenemos el Seaborn también, por ejemplo, pero digamos que el Matplotlib es una de las más conocidas y que es más explotadas en el tema de análisis exploratorio de datos. Obviamente, también vamos a ver el tema de los famosos summary, ¿no? Los resumen de datos para poder identificar otras cosas, los missing values, como ya mencionado también, el tema del desbalanceado de datos, por ejemplo. En el procesamiento de datos tenemos una librería que es muy utilizada, que es el Imbalancing Learn, específicamente para el balanceado de datos. Ahora, el Scikit-learn, como les había dicho ya también, cuando vimos la lámina de las librerías que utilizan recursos de memoria, tiene, por ejemplo, su módulo de preprocesamiento, ¿no? Y si ustedes ven, en la importación que se hace, utilizamos una función del módulo de Scikit-learn preprocessing. Ahora, el Imbalance Learn nos permite ver diferentes técnicas de balanceo de datos. Y Carlos, ¿qué técnicas, por ejemplo, tenemos para el balanceo de datos? Bueno, hay una serie de técnicas, cada una explicada ya a mayor detalle en las clases, pero si tuviese que mencionarle, por ejemplo, tenemos el undersampling, el oversampling, el resampling, el smooth tonic, por ejemplo. Y Carlos, ¿cuál es, digamos, la mejor técnica? Bueno, quisiera yo tener una mejor técnica, ¿no? Ya no tendría que dictar 4 técnicas, sino solamente una. En realidad las técnicas van a ser la mejor técnica, pero orientada a tus datos, a los datos que tú estás ingresando. Es decir, no existe la mejor técnica. Van a ser las mejores técnicas en función a los datos que tú le proporcionas. Y eso obviamente puede cambiar dependiendo de los datos. Ahora, también se ve, por ejemplo, en el tema de procesamiento de datos, el tema de la discretización.
Hay modelos que tienen una mejor performance cuando tú los ingresas de manera discretizada. Hay técnicas que internamente también discretizan. Es importante por eso entender qué tipo de discretización se tiene, ¿no? Digamos como gama de posibilidades. Por ejemplo, cuando nosotros nos hemos inventado en la universidad con los cursos de estadística clásicos, siempre utilizábamos la discretización basándonos en la regla de Sturges y teníamos creábamos nuestros intervalos y ahí discretizábamos, ¿no? Pero hay una serie de técnicas de discretización. Por ejemplo, tenemos K-means, y ahí lo estamos viendo. Tenemos las técnicas por cuartiles, tenemos las técnicas de igual frecuencia, tenemos las técnicas de discretización por Chi-merge. Entonces tenemos varias técnicas, obviamente esas técnicas son explicadas también a detalle. Dentro del preprocesamiento de datos, como ya lo había mencionado, podemos ver el tema de que si existe una multicolinealidad, de que si las variables están muy relacionadas, ¿no? Y que amerita quizás no trabajar con todas. ¿Para qué vamos a trabajar con todas? Si hay algunas que pueden explicar un gran porcentaje de lo que el 100%, de lo que el 100% de las variables explican, ¿no? Digamos, si imaginemos, yo tengo mi aplicación y yo estoy de cara al cliente, al posible cliente, y tengo que pedirle que me dé 4 o 5 datos, posiblemente el cliente no tenga mayor problema, ¿no? Pero digamos que le pida 20, 25 datos para poder obtener el 100% de la explicación. Entonces ahí entra ciertos criterios de parsimoniosidad, ¿no? Otra de las cosas que vemos también en el preprocesamiento de datos es el tema de los outliers, ¿no? Y cómo podemos, por ejemplo, suavizar estos outliers. A veces no es necesario quitarlos, sino suavizarlos. Podemos utilizar técnicas como la de softmax, entre otras. Con respecto al modelamiento de datos, ya hemos, digamos, adelantado un poco. He mencionado el tema, por ejemplo, de que el clustering pasaba por un aprendizaje no supervisado. Pero para que se tenga claro, porque tengo varios alumnos que me dicen, ¿cuál es la diferencia entre un aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿no? ¿Por qué mencionan supervisado? Bueno, es que el tema es de que para el análisis o el aprendizaje supervisado nosotros nos vamos a enfrentar con una variable, o vamos a tener una variable objetivo, una variable target. Esta variable target es la que me supervisa el aprendizaje, porque yo apunto a que mi modelo prediga esta target. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, yo no tengo una target. Yo lo que quiero estudiar es la estructura de los datos, lo que nosotros conocemos como la matriz de datos X. O sea, el Y no lo tenemos. Y en ese sentido hay técnicas de reducción de datos, técnicas de clustering, ¿no? Y también existen las técnicas de aprendizaje reforzado, ¿no? Para el tema de modelamiento de datos, aquí, por ejemplo, podemos ver el tema de K-means, la técnica de K-means. Dentro de la especialización vamos a ver una serie de técnicas, los métodos jerárquicos, Agnes, Diana, ¿no? Los aglomerativos, los divisivos. Todas esas técnicas lo vamos a ver, obviamente también con sus respectivos códigos, y adicional a esto, explicando qué son cada uno de estos parámetros, ¿no? A veces la persona no entiende qué es una semilla, no entienden qué es un threshold o un límite, ¿no? Cuántas iteraciones se pueden dar, por qué me salen los errores, cuando yo, por ejemplo, no ingreso ciertos parámetros, de repente no he convergido y eso me hace que me arroje un error. Ya habíamos mencionado que el modelamiento de datos nos basamos a esta librería muy potente que es el scikit-learn,
y hemos entrado, digamos, un poco a detalle. Cuando hablamos de la optimización de códigos, hayamos mencionado la librería de H2O, ¿no? Tiene sus particularidades, adicional de la performance, por ejemplo, tiene esta ventaja de que te bota la importancia relativa de las variables que tú puedes tener en cuenta a la hora de quedarte con las principales variables para tu modelo, ¿no? Para tu modelo final. Y hemos dicho que la idea es de siempre tener la menor cantidad de variables que nos aporten la mayor cantidad de explicación, ¿no? Del comportamiento de nuestros datos. Otra de las librerías que utilizamos es Stats Models, ¿no? Stats Models tiene la ventaja de que te arroja muy similar a lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en R o en softwares de licencias, como en SPSS a veces, nos arroja una gama de métricas, ¿no? Que de repente ya algunos conocen, el R cuadrado ajustado, el R cuadrado, pruebas que son útiles para analizar los supuestos de la regresión. Por ejemplo, tenemos el estadístico de Durbin-Watson para analizar la autocorrelación de los errores, para ver la prueba de la normalidad de nuestros datos, Yarque-Vera, la técnica de Ómnigo para ver si es significativa el porcentaje de explicación en nuestro modelo, entre otros, ¿no? Tenemos la kurtosis, la simetría. Entonces te arroja un resumen, un summary, porque justamente esta visualización que estamos viendo responde a un summary de un objeto, ¿no? De una instancia de Stats Models. Así como con Stats Models, también podemos trabajar con Scikit-learn, el tema de la regresión, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Linear Model, ¿no? El módulo de Linear Model, vamos a importar el Ramsar regresor para utilizar la regresión, el tipo Ramsar. De repente algunos ya lo han escuchado, de repente algunos no, pero como lo mencioné al inicio, esta técnica de regresión es una técnica un poco más robusta, pero internamente es un preprocesamiento que lo que nos permite es descartar los outliers, nos quedamos con los inliers nada más para llevar a cabo nuestra regresión, ¿no? Ahora, en Python, tanto en Scikit-learn como H2O, vamos a tener una serie de métricas para evaluar los modelos. Nosotros vamos a tener que analizar la performance de los modelos y de varios modelos para mediante las distintas métricas, dependiendo si es una regresión o una clasificación, nosotros quedarnos con el modelo óptimo. Carlos, ¿y qué técnicas, qué métricas, por ejemplo, tengo para lo que es el tema de clasificación? Bueno, tenemos la exactitud o accuracy, tenemos la sensibilidad, la especificidad, ¿no? Otra métrica que es importante es el área bajo la curva, el AUC, ¿no? Este AUC que se combina o que se muestra junto con la curva ROC por lo general. Ya hay funciones que te arrojan directamente estos gráficos, ¿no? Sin embargo, se ve por conveniente explicar de dónde sale cada uno de los componentes que conforman los ratios para hacer el cálculo de estas métricas. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados con trabajar, digamos, en las etiquetas 0 y 1, ¿no? En donde nuestro 1 es el valor de la target, el objetivo que yo busco. Pero a lo mejor me cambiaron el panorama y me pusieron 1, 2, y la función está jalando por defecto el 1 como mi caso de éxito, cuando en realidad de repente mi caso de éxito es el 2. Entonces ese entendimiento se tiene que tener y digamos esa explicación se hace en clase, ¿no? Mediante la matriz de confusión, 1 a 1, todas estas métricas. Ahora, para el tema de regresión tenemos el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio,
el error absoluto medio. Aquí, por ejemplo, podemos ver alguna de los códigos, ¿no? Algunos de los códigos. Scikit-learn, como les decía, está en tantas cosas que, por ejemplo, también tiene su módulo para métricas. Entonces, directamente ya tú puedes tener funciones que ingresando tu variable real y la variable predicha, ya te bota las métricas, ¿no? Te bota las métricas como se puede ver en la lámina. Estas métricas, lógicamente, se deben evaluar tanto para el training datasets o el conjunto de entrenamiento como para el de validación o el testeo. Es más, diría que es bastante importante analizar el tema de validación para ver si ha habido un sobreajuste o no de la data. Como se había mencionado, el tema al final es terminar todo este proceso en un despliegue, ¿no? En un despliegue en donde uno simplemente ingresando los datos pueda tener una solución al problema, ¿no? Al problema con el que nos enfrentamos en nuestro negocio. Tomar la decisión, la mejor decisión. Siempre hay una incertidumbre, siempre hay un margen de error, y es más, las métricas justamente nos pueden arrojar cuál es ese error, pero reducimos, ¿no? La probabilidad de fallar en función a tener un modelo óptimo. Carolina, si por ahí los asistentes tienen algunas consultas, podríamos darle paso, de repente Sí, tú podrías claro, ir viéndolas. sí, claro, en ese caso, no sé si podríamos utilizar el chat para visualizar si tienen alguna duda. Más bien, creo que sería ideal que podamos responder las anteriores, si es que aún no se han respondido, y si tuviesen más, dejarlas en el chat para poder entrar a la ronda de preguntas, en todo caso, antes de finalizar el webinar. No sé si alguien tiene alguna duda. A ver, Carolina, voy a ir subiendo, a ver, y tratar de leer las preguntas que tienen para ir consultando. Estaba esperando que algunos puedan hacer algunas preguntas adicionales y a ver si podemos abarcar la mayoría de preguntas que hay, ¿correcto? Por ejemplo, acá hay una pregunta de Catherine Meneses, que creo que es la primera. Pregunta, ¿qué librerías se manejan para análisis con sensores remotos? Por ejemplo, bueno,
Justamente tengo un amigo que es de la Facultad de Eléctrica y Electrónica. Yo particularmente no veo el tema de sensores remotos, pero sí a veces intercambiamos opiniones y él trabaja también con Python. Alguna vez me comentó que trabajan con un módulo que es el Serial. Sobre la pregunta de Edgar Rodríguez, pregunta si habría oportunidad de acceder a archivos de las librerías de ejecución. Si puedes, Edgar, y estás escuchando, a lo mejor puedes volver a formular la pregunta con mayor, o sea, un poquito mayor de detalle para entenderla mejor. ¿A qué te refieres con si puedes acceder a archivos de la librería de ejecución? Tatiana Freire pregunta, ¿de qué manera se puede determinar si un modelo es correcto o no? Como habíamos mencionado, los modelos no pueden predecir el 100%, no podemos garantizar de que vamos a dar un modelo que el 100% de mis predicciones me las atine, ¿no? Es por eso que yo lo que hago es aprendo con mi data de entrenamiento, ¿no? Y luego, con lo que he aprendido, ya voy a tener mi modelo con mis IP parámetros, los parámetros más óptimos, y luego sobre eso yo lo voy a evaluar en una data, que es la data de validación, que hace las veces de registros nuevos, que en realidad es parte de mi data, pero que hace las veces o tiene como finalidad justamente analizar el error. Ahora, luego con las métricas que nosotros conocemos, lo que vamos a ver es cuál de los modelos me arroja un menor error. O sea, voy a tratar de reducir el error, ¿no? En función a qué? A los datos. Pero más que un modelo completamente correcto, si te refieres a que sea el 100%, yo diría que sería el modelo óptimo, ¿no? Para mis datos. Y este modelo óptimo, mediante las métricas de evaluación, me han demostrado de que es el que predice mejor. O sea, predice con un menor error. Marco Antonio Blanco. ¿El lenguaje Python posee un compilador? ¿Es Python un lenguaje de programación interpretado? Bueno, si uno revisa la bibliografía, digamos, en todo lado se menciona, y creo que es la bandera, de que el lenguaje de programación Python es interpretado. Se menciona de esa forma. Sin embargo, los que se adentran en cómo funciona, digamos, desde código fuente.py, ¿no? Dentro hay una fase en que se compila. Hay una fase en que se compila, ¿no? Pero no es como un lenguaje compilado propiamente dicho, en que se ejecutan y se hacen compilaciones como el C, por ejemplo. Este de acá se realiza una compilación, se va a generar un lenguaje intermedio que es el bytecode, ¿no? Y luego este bytecode es el que va a ser, digamos, mediante la máquina virtual de Python, que sea interpretado. Entonces, lo que tú normalmente vas a escuchar es que el lenguaje de programación Python es interpretado. Hugo Pecho, de todos los métodos de distribución normal, dice, ¿hay alguno que sea mejor que otro? No me queda muy claro tu pregunta. Los métodos de distribución normal, ¿te refieres a aquellos métodos que tienen como supuesto, por ejemplo, la normalidad de sus variables? Si te refieres a eso, porfa, vuelve a escribir abajo, igual lo voy a leer. ¿La visualización es parte del EA o se toma en cuenta también en el despliegue? La visualización formaría parte de las técnicas que utilizamos dentro de este campo, dentro de este rubro de la exploración. Porque la exploración puede darse
justamente por su nombre lo dice, puede ser mediante la visualización de una tabla, ¿no? También la visualización de un gráfico, por ejemplo. Ahora, si tú te refieres a cómo se muestra el resultado, justamente yo en esta última edición que estoy dictando, el programa de especialización en Python, tengo a varios alumnos que trabajan en el tema de inteligencia de negocios, ¿no? Y ellos están muy, muy pendientes de cómo se va a visualizar. Entonces, esta visualización que tú mencionas como parte de LEA no vendría siendo la misma que una visualización que se tiene, por ejemplo, en los visualization que tiene Power BI, por ejemplo, como software de Business Intelligence Self-Service, ¿no? Pero la visualización como parte del análisis de las variables es parte del EDA. Muchas gracias, Manuel. ¿Cuáles serían ejemplos de métricas para validar la calidad de un modelo, ¿no? Tatiana, por ejemplo. Como había mencionado, dependiendo, Tatiana, de qué naturaleza es tu variable objetivo, ¿no? Si tú quieres predecir una variable cuantitativa, vas a tener algunas métricas, como se ha mencionado. El error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio, ¿no? El error absoluto medio. Pero si tú tuvieses, por ejemplo, la predicción de una variable categórica, ahí vas a utilizar otras métricas. La accuracy, la sensibilidad, la sensibilidad y la especificidad, el área bajo la curva, ¿no? El AUC. Entonces, dependiendo de ello, ahí tendrías unos ejemplos, ¿no? de métricas. ¿Qué uso hay en el área de ingeniería? Dependiendo de qué tipo de ingeniería, ¿no? Yo justo he estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería, no, hay más de, no sé cuántas facultades hay en tipo de ingeniería. Por ejemplo, yo como estadístico puedo utilizar geoprocesamiento de datos, por ejemplo, aún siendo estadístico. Yo imagino que los ingenieros civiles también podrían estar interesados en eso, ¿no? Al decir que es multipropósito, Python, como una de las características, es justamente la versatilidad que tiene. Puedes encontrar para el tema de imágenes satelitales, puedes encontrar para georreferenciación, puedes utilizar para modelos de machine learning, videojuegos, puedes utilizar inclusive para cyber security, ¿no? Una vez llevé un curso con un profesor de Python que hacía seguridad cibernética con Python. Más o menos, ¿cuántas iteraciones, me preguntas, se requiere para entrenar un modelo? Dentro de lo que es, a ver si te entendí bien tu pregunta, dentro de las librerías, ¿no? Lo que nosotros tenemos es validaciones, por ejemplo, validaciones cruzadas para cerciorarse de que las corridas que estamos haciendo, digamos, tienen cierta estabilidad de las métricas que nosotros estamos evaluando. Para un mismo modelo, dice, se requiere más programación en Python que en RStudio. Si te refieres a los códigos, a las líneas de código, Christopher, no fue tu pedido, pero eso va a depender, ¿ah? Yo creo que eso va a depender de qué es lo que esté buscando, ¿no? Ahí, como tú has visto, para empezar, si estás hablando de llegar a la consecución de un modelo óptimo, ya has visto que hay
una serie de pasos, ¿correcto? Y en alguno de esos pasos podría ser de que necesites solamente una o dos líneas de código, pero de repente en otro paso puedes utilizar dos, tres, y RStudio podría utilizar la misma cantidad o de repente más. Va a depender exactamente de qué paso estés hablando, ¿no? Pero en realidad hoy en día este encapsulamiento de las funciones que utilizan es cada vez más eficiente. O sea, eh, lo que se busca también es no generar demasiada línea de código. Ahora, si tú quieres utilizar, digamos, ya algunas funciones personalizadas, como pudimos ver en el ejemplo, ahí se definía una función. Esa función tenía por lo menos no menos de 20 líneas, ¿no? A ver, dice, ahí justo Hugo aclara su consulta. Dice, de todos los métodos de distribución normal, ¿hay alguno que sea mejor que otro? Así eso, dice, bueno, o sea, te referías al supuesto de normalidad de datos, ¿no? Eh, como ya había mencionado, los métodos, yo no considero que los métodos en sí o las técnicas, exista una técnica óptima siempre, sino que estas técnicas van a estar en función a los datos que tú presentas, ¿no? Dependiendo de los datos, una técnica te puede resultar más eficiente o no que otra. Ahora, hoy en día, la verdad es, estos métodos o estas técnicas de distribución normal, cada vez es más difícil encontrar en una data que se cumplan estos supuestos, ¿no? Es un poco difícil, no quiero decir que no se cumplan, pero, por ejemplo, en el análisis discriminante, que también se toca como parte de las técnicas que vemos en la especialización, solicita, ¿no? Esta, ese supuesto. Y no estamos hablando de una distribución normal univariada, sino es una prueba de normalidad multivariada, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Dependiendo de los datos. Pregunta, en Python, ¿qué es más rentable? ¿Aprender a desarrollar páginas web o, o aplicaciones, por ejemplo, de Kindle o Django? ¿Cuál tiene mayor demanda? Ahorita no tengo en la mano una estadística que te pueda decir cuál es que sea más demandada, pero, pero creería yo, ¿no? En mi humilde opinión particular, de que quien hace rentable o no, creo yo, digamos, su skill, ese mismo profesional, ¿no? Obviamente también el mercado genera una mayor probabilidad de esa rentabilidad, pero uno puede que el mercado sea altamente demandante en un rubro, pero uno no ata ni de saca, como dice, ¿no? No tendría la estadística, a lo mejor me sirve esto para tenerlo en cuenta y anotar y buscar unas estadísticas al respecto, Jesús. Gracias, Tatiana. Gracias, Edgar. Dice, me refería a la librería más utilizada para generar todas aquellas funciones estadísticas. A ver, ¿qué me comentaste arriba, Edgar? Dices, acceder al archivo de la librería de ejecución, ¿no? O sea, no sé si lo que tú buscas es, en todo caso, eh, poder llegar al código fuente de estas librerías para poder ver justamente cómo es que te calcula todas estas funciones. Eso es tu consulta?
Porque si tú lo que quieres ver es el código fuente, sí se podría ver, ¿no? Sí se puede saber. Ahora, tendrías que tener ya un, al menos que ya lo tengas, un alto conocimiento del lenguaje, ¿no? Para poder entender, digamos, cómo es que se está operando por dentro. Por lo general, eh, uno conoce más el lenguaje orientado a los objetos y en función ya a lo que ya han desarrollado, eh, los desarrolladores, valga la redundancia, uno se apoya de esto, ¿no? Pero sí, sí podrías obtener este, la fuente. Ya, José Manuel. Ok, sí, justamente está siendo grabado. Ya luego seguramente se van a poner en contacto con ustedes, ¿no? Para poder tener esta grabación. ¿Qué beneficio te da de conectar Python a Power BI? Ah, correcto. Bueno, Power BI, bueno, algunos ya lo conocen, algunos si no lo conocen, es un software de Microsoft de Business Intelligence Self-Service, ¿no? Orientado a los usuarios. Este tiene visualizaciones nativas, pero aparte puedes importar lo que son las custom visualization, ¿no? O sea, las visualizaciones personalizadas. Sin embargo, hay visualizaciones de Python propio por la naturaleza o sea, que más orientado al análisis de datos, que te podría dar una mayor riqueza a la hora de que tú muestres tus datos, ¿no? En un reporte dinámico o en un dashboard, ¿no? Y entonces justamente hoy en día el Power BI te permite esto, ¿no? Te permite conectarte con Python, con R también, y hacer uso de las visualizaciones más elegantes que puedan tener estos, ¿no? O sea, te da un plus definitivamente para poder hacer y presentar tus datos. Anthony, no tengo ahorita un caso en ingeniería metalúrgica, pero lo voy a tener en cuenta para investigar ahí sobre un caso aplicativo. Muchas gracias, Erika. ¿Cuál tiene mejor precisión? Si te refieres a lo que hablábamos sobre precisión, Kenia Silva, eh, si te refieres a la precisión, digamos, del modelo, eh, las métricas son las mismas, ¿no? Las métricas son las mismas. Si te refieres a la performance, digamos, de los software, de repente al aplicarlo, yo creería que por el origen propio de Python, Python tiene una mejor performance. O sea, si bien es cierto, R también es un software muy potente, Python busca la performance en sí. R y la comunidad de usuarios que inicialmente han dado todo este soporte y todo este apoyo a las distintas librerías que se han ido creando, tenían un fin más de análisis, más de análisis de datos. Entonces Python busca la performance. Ahora, a ver, son bastantes preguntas. Creo que, bueno, ya estos son agradecimientos. Vamos a ver algunas otras preguntas, porque si no, nos vamos a quedar toda la noche aquí. A ver, vamos a ver. Brian dice, ¿por qué Python es uno de los lenguajes más populares y usados que otros lenguajes? Lo digo según estadísticas que he visto. Sí, es correcto en realidad. Y hay estadísticas de estos reportes que sacan a nivel de todo lo que es TI, que apoyan tu comentario. Bueno, particularmente yo considero que el tema de que es un lenguaje multipropósito le da un gran peso, porque mientras que algunos lenguajes se manejan en un ambiente específico, ¿no? Como PHP, por ejemplo, SQL, Python, como ya hemos hablado, se maneja en muchos rubros. Entonces, obviamente, cada vez más usuarios utilizan Python.
Sí. Ya llegamos al final. Ya no hay más preguntas. Solamente, bueno, acá Kenia dice precisión y resultados, coeficiente de relaciones o correlaciones. ¿No? El cálculo y la teoría estadística que hay detrás, digamos, de una matriz de correlaciones es la misma, ¿no? Independiente en este caso, el lenguaje, si te refieres a Python o a R, el cálculo de cómo hay esa matriz y cada uno de los valores que componen esa matriz es conocido, ¿no? Y es el mismo. Bueno, entonces, llegando ya a este punto, espero haber contestado lo mejor posible todas sus preguntas. Han sido varias. He querido tratar de no dejar a ninguno con sus dudas. Carolina, no sé si con eso entonces estaríamos cerrando este webinar. Sí, claro, entonces eso sería todo. De todas maneras, agradecer a todos por su participación. De igual manera, recuerden que nos estaremos poniendo en contacto el día de mañana con todos los participantes para poder otorgar lo que sería su constancia por haber participado en el webinar de hoy por correo. Así que no se preocupen. Igualmente, cualquier duda que tengan, en breve les voy a dejar mi número por el chat para que se puedan contactar conmigo y puedan solicitar información si se encuentran interesados por llevar el programa tal vez. Gracias por su participación, gracias también Carlos por la exposición y bueno, ¿no? Quedaríamos atentos a cualquier comentario. Listo entonces, Carolina. Espero le proporciones tu número por el chat y entonces ya estaríamos dando por concluido este webinar. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo se hayan llevado información valiosa para que más adelante ustedes puedan continuar, digamos, con su aprendizaje.